Los enemigos del cristiano, el mundo. Cuando la Biblia se refiere al mundo como enemigo de la vida cristiana, no se refiere a la naturaleza o a la creación de Dios, sino al sistema socioeconómico que ha creado el hombre caído de la gracia de Dios, pues está basado en un sistema de valores falso, en el cual no hay justicia. Como todos sabemos, es un sistema que ahoga a los más débiles y donde los que triunfan no son la mayoría de las veces los que lo merecen, sino los que logran pasar por encima de los demás. Este sistema de cosas es totalmente opuesto a la naturaleza de Dios, a su palabra, a su voluntad. En el reino de Dios reina la humildad, aquí el orgullo y la soberbia. En el reino de Dios reina el amor y la unidad, aquí la discordia y la rivalidad. Sin embargo, nuestra naturaleza humana se siente atraída por el mal, el orgullo, la vanagloria, las pasiones desordenadas, el dinero. Estas cosas son el atractivo principal de este mundo. Por eso siempre tratará de seducirnos de nuevo para que volvamos atrás, pero ahora no estamos solos, sino que el Espíritu de Dios está con nosotros para fortalecernos, para guiarnos, para darnos la fuerza para poder vencer esa atracción que tiene el mundo sobre nuestra carne. Leamos lo que dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 4 versículo 1 al 4 dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es una gran advertencia que nos hace Santiago, porque la atracción del mundo realmente es bastante fuerte y todos en algún momento de nuestra vida vamos a sentir esa gran atracción para apartarnos de la vida espiritual, apartarnos de Dios y robarnos la salvación, porque no solamente se trata de apartarnos de Dios, se trata de que nos roba la salvación, nos roba la vida eterna, y el mundo, si seguimos el mundo, estamos destinados a la perdición, al infierno. La mente que está detrás del mundo. La organización de este sistema mundial, llamado el mundo, es inspirada por el diablo y está concebida de una manera tan intencional para apartar al hombre de Dios, ya que todas las cosas que son del mundo están hechas de tal manera que se oponen a la voluntad de Dios para nosotros. Son posiciones irreconciliables desde antes de la fundación del mundo. Por esa misma causa, Satanás pasó de ser uno de los ángeles más hermosos y respetados del cielo a ser un espanto para toda la humanidad y enemigo número uno de Dios. Es precisamente por ser el más grande enemigo de Dios que Él ha tratado de hacer de este mundo algo abominable para Dios. Y permanecerá así hasta el glorioso día en que Él sea encarcelado para siempre. Y entonces la justicia de Dios reinará nuevamente en este mundo para su gloria. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Estos son los últimos versículos que acabamos de leer. Vamos a recordarlo. Dice así en Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Dios nos ha dado nos anhela. El Espíritu que Dios nos ha dado nos cela del mundo. O sea, es algo que no es compatible. El Espíritu de Dios con el mundo no lo podemos compartir. O sea, no hay nadie que pueda llevar una vida doble y compartir el mundo con la vida espiritual, el mundo con la iglesia, el mundo con el cielo. No tienen compatibilidad. No hay manera de que sean compatibles. La santidad y la mundanalidad. La santidad, como ya hemos visto en el estudio anterior, es apartarse del mal y de este mundo para hacer lo que Dios espera de nosotros, para hacer su voluntad. Hemos sido tomados de este mundo para Dios, y como no seguimos la concupiscencia de este mundo, sus bajas pasiones, disoluciones, etc., hay un rechazo natural que siempre ha existido entre el bien y el mal.
entre la luz y las tinieblas. Las personas que no conocen a Dios ya no nos tratarán como antes de haber decidido seguir a Jesús, pues nuestra sola presencia les incomoda al poner en evidencia, sin hablar, que sus acciones son malas. Así que debemos estar claros que ya no somos más de este mundo, sino que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos y estamos aquí solamente de tránsito, como extranjeros o peregrinos que marchamos a una ciudad santa, distante, llamada la Nueva Jerusalén. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esto está en Juan capítulo 15, versículo 18 al 22. Vanidad de vanidades. El mundo es contrario a Dios, porque el Señor es la verdad y el mundo es una fantasía pasajera. Si seguimos al mundo en toda la ilusión que nos ofrece, al final quedaremos con las manos vacías. Porque, ¿qué es la vida del hombre? ¿70 años? Quizás, pero luego nos enfrentaremos a una eternidad sin Dios y sin salvación. Pero si hacemos la voluntad de Dios, seremos salvos y seremos herederos junto con Cristo y viviremos para siempre en cuerpos glorificados, en los cuales no hay dolor ni enfermedad alguna, ni hay cansancio, ni hay temor, ni tristeza, ni hambre, ni calor, ni frío. Más hermosa fantasía que cualquiera pueda tener es lo que Dios nos ha ofrecido en el reino de los cielos. El reino de los cielos es gozo y paz en la presencia de Dios. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. En primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, dice así: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que en el mundo hay, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Qué podemos hacer en semejante enfrentamiento entre el mundo y Dios? Escapar a una montaña solitaria, como hicieron equivocadamente los monjes en épocas anteriores, ocultándose del mundo en un lejano monasterio. No, esa no es la solución, pues ¿qué mérito tiene vivir la vida cristiana en esas condiciones? No lo hizo así el Señor Jesucristo ni los apóstoles, sino que la voluntad de Dios es que permanezcamos en este mundo, sin contaminación, viviendo en santidad, apartados de Él, y seamos así portadores de la palabra de Dios, con el aval de nuestro ejemplo, así poder testificar a través de nuestra manera de vivir que Dios está con nosotros, para poder ganar a los demás para Cristo. Solamente cuando los demás nos vean victoriosos y recibiendo las bendiciones de Dios, querrán acercarse a recibir de eso que nosotros tenemos. A pesar de las dificultades, podemos permanecer firmes allí donde los demás se derrumban, porque en la esperanza de Dios, el Espíritu de Dios nos sostiene al caminar por este mundo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículos 6 al 11. Dice así: tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean así uno, así como nosotros. Esto es la oración intercesora, donde el Señor Jesucristo, utilizando cumpliendo su rol de sacerdote, intercede por los creyentes. Aquí Él está diciendo que pidiéndole al Padre que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Es la voluntad de Dios que viviendo en este mundo
haciendo la voluntad de Dios, nosotros le demos ejemplo a la gente y seamos testigos de que sí podemos vivir para Dios en este mundo, sí podemos hacer su voluntad dentro de este mundo lleno de pecado y de maldad. Nosotros somos testigos de eso delante de Dios. Otro punto muy importante sobre este tema es que Satanás es el príncipe de este mundo. Él es conocido en la Escritura de esa manera, con ese título, como el príncipe de este mundo. Él tiene el mundo bajo su dominio por causa del pecado del hombre y por su naturaleza caída. El hombre, en su obstinación de hacer el mal, prácticamente se ha sometido a la voluntad del maligno para obedecerle. Por esta causa el mundo está temporalmente bajo el control del maligno, según dice la Escritura. Pero muy pronto el diablo será derrotado totalmente. Será echado en un lago que arde con fuego y azufre, y el Señor recuperará todo el dominio sobre toda la creación. No es que el Señor no haya podido hacerlo antes, sino que tienen que cumplirse las Escrituras. Y para Dios poder probar a los que le son leales, a los que le son fieles, tenemos que ser probados, y el diablo está allí. El diablo ha sido dejado temporalmente, y los demonios, para que nosotros seamos probados, los que queremos seguir a Cristo, lo que queremos ser, llegar al reino de los cielos, tenemos que ser probados para poder entrar allí. Así dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es el fin del maligno. Él está ya tiene la sentencia encima, ya tiene esa condenación, y solo está esperando que llegue el momento para que esto se cumpla. Alabado sea Dios.